Esta guitarra que tiene Dani es una Gibson Explorer y es la misma que utiliza James Hetfield de Metallica. Lo único que esta de Dani está más enfocada a rock clásico y la de James Hetfield está más enfocada a metal, pero prácticamente es la misma guitarra. Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Espero que estéis todos bien. Vamos a vivir la era post-Robert. Hoy vamos a reaccionar a una canción muy especial de The Warning. Se trata de la canción UGH en el Metropolitano. No es su tema más comercial, dice, pero los fans eh, dicen que es un directo como una bomba emocional. Lo hicieron en agosto del año 2022 y resultó un punto de inflexión en su carrera, eh, con las entradas más o menos agotadas y una audiencia completamente entregada. En esa noche hubo momentos bastante especiales. Y este tema, la verdad, no explota de golpe y te va cerrando el puño poco a poco. Así que vamos a reaccionar, vamos a hacer un cambio de escena y a ver si no la preparamos, que últimamente la preparo siempre. Vamos a ello. Por cierto, es una versión subtitulada en español. Ay, lo he parado. Un momento. Perdonadme que lo pare ya tan pronto. Esta guitarra que tiene Dani es una Gibson Explorer y es la misma que utiliza James Hetfield de Metallica. Lo único que esta de Dani está más enfocada a rock clásico y la de James Hetfield está más enfocada a metal, pero prácticamente es la misma guitarra. No entra a lo grande, ¿verdad? Entra tenso, como si estuviera a punto de estallar. Perdóname que la pare. Es que me acabo de acordar de una anécdota que cuentan que ocurrió en este concierto. Y es que esa noche hubo momentos bastante especiales, como cuando los fans lanzaron peluches del Doctor Simi, que incluso llegaron al escenario, cosa que Pau, la batería, agradeció con gestos de cariño desde su batería, con sonrisas y gestos de cariño desde su batería. Los peluches del Doctor Simi son la mascota de las farmacias similares allí en México, una cadena enorme de farmacias mexicanas, y representa, pues, digamos, a un doctor con bigote, bata blanca y una corbata. Eh, es súper popular y querido por la gente desde hace años allí en México.
y los fans los lanzan como muestra de cariño y respeto al artista. Es una tradición no oficial de México y muchas veces los peluches van vestidos pues como la mascota, como el artista, como con guitarras, baterías, ropa negra, etcétera. En este concierto del Metropolitan, los lanzaron y ya digo que Paulina reaccionó con sonrisas y gestos de agradecimiento, algo que el público pues celebró muchísimo. En México, pues eso, para quien no lo sepa, lanzar peluches del Dr. Simi es una tradición de cariño absoluto hacia la banda. Y los peluches no es que se lanzaran en una canción en concreto, fue algo espontáneo y fue entre temas durante el concierto. Y bueno, pues no sé si en este vídeo sale o no sale, pero es una anécdota que me acabo de acordar. Vamos a continuar, que me enrollo un montón. Para mi gusto, la guitarra de Dani está un poquito baja. Yo la subiría un poquito más. Pero creo que ha pasado en varias canciones más. Un poquito más alta. Me encantan las coletas de Pau. Suenan dos guitarras. Ahora ya no. Pero tienen. Muy bien, fenómenas. Son las fenómenas. Pero me he dado cuenta de ese detalle. Suenan, vamos a quitar. Ahí al último han sonado dos guitarras, o sea que tienen un trozo, o un trozo le tienen pregrabado, o hay otra guitarra por ahí escondida. No se ha visto ninguna más, pero ahí en ese trocito último no me he dado cuenta en las anteriores. Tampoco está tan pendiente porque me estaba fijando un poquito en la letra también. Pero sonaban dos guitarras, sí. Y ya digo, yo para mí la guitarra de Dani está un poquito baja. Yo la subiría un poquito más para que sonara un poquito más rockero, que suena muy bien así, pero no sé. Bueno, pues nada, gente, me alegro de haber reaccionado con vosotros. En comentarios qué más canciones queréis de The Warning, de otros grupos, de qué es lo que os ha gustado, qué es lo que no. Y por favor, dale like, ¿vale? Ahí, a la manica, ¿vale? Y si os gusta el canal, suscribiros, ¿de acuerdo? Pues nada, gente, venga, hasta la siguiente. Venga, adiós.